Bastarante con Maximiliano Esbarrio Osuna, esta misma pregunta que le hacía a tu contertulio, Maximiliano. Rusia habla de esta provocación deliberada, mientras que, bueno, según los informes de la propia OTAN incluso y Polonia, fue algo que se salió de control, un fallo técnico, digamos, militar, ¿no? Pero que vimos todo ese revuelo que causó, por supuesto, señalando a Moscú. ¿Cómo lo consideras tú? Yo creo que nada de lo que hace o dice Zelensky es por cuenta propia. Yo creo que en realidad responde a intereses de la OTAN directamente. Se supo al principio, desde siempre se supo, desde el comienzo, que había sido un fallo de la defensa ucraniana y que el misil provino de Ucrania y no de un ataque ruso. Sin embargo, se estuvo ante la prensa y ante el pueblo ucraniano, hubo 24 horas de incertidumbre, que no se sabía en la opinión pública de dónde había venido ese ataque o ese misil que cayó en Polonia, cuál era el origen. Sin embargo, esa incertidumbre es capitalizada por la OTAN, principalmente por Europa, que desde siempre la opinión pública se le ha tenido como temerosa, se ha tratado de mantenerla temerosa ante un avance de Rusia, no solamente sobre Ucrania, sino directamente sobre Europa. En varios noticieros europeos podemos ver que siempre se plantea la hipótesis de que Rusia quiera seguir avanzando la operación militar hacia Europa, algo que evidentemente no va a suceder, pero se trata de atemorizar a la población, con el único fin de sostener el apoyo de la opinión pública hacia el financiamiento tanto con armas como con dinero a Ucrania, porque ahora, al venir el invierno y la crisis energética y la suba de los precios y la inflación inédita que está sufriendo Europa, cada vez son menos los apoyos que tiene entre los ciudadanos europeos, ¿no? Entonces tratan de buscar un chivo expiatorio y tratan de buscar un consenso recurriendo a estos artilugios. Y además que todo se dio justo en el contexto de la cumbre del G20, que ya vamos a hablar un poco más en otra interrogante sobre eso. Fíjate, Rolando, ya ponías sobre la mesa del análisis el tema de Polonia, de este lugar territorial específicamente cercano a la frontera con Ucrania, que quizás, bueno, carecía de sentido lanzar un ataque allí. Pero bueno, lo que sí es que el misil impactó en Polonia, justo un país miembro de la OTAN. Vimos que el gobierno polaco solicitó una reunión de los miembros de la Alianza Atlántica en base al artículo número 4, que vamos a recordar a la audiencia, pues significa la consulta entre los miembros sobre el desarrollo de la capacidad de defensa ante lo que sería una respuesta inmediata, y para allí después vamos al artículo 5. Pero te pregunto, ¿fue quizás muy pronto esta convocatoria, ¿no? Hablar de estos artículos tomando en cuenta que todavía no había una certeza de que el misil hubiera sido lanzado desde Rusia? Bueno, es la reacción política lógica, digamos, ¿no? Que se espera. Uno no quiere decir que sea, digamos, correcta desde el punto de vista de los que quieren evitar una guerra, pero es, digamos, en el contexto actual, digamos, la respuesta es esa. Hay un cierto nivel de tensión. Queda claro, mira, a nivel de las cúpulas militares de ambos lados, queda claro que no se está pasando a un escenario de confrontación máxima entre las dos partes, ¿no? Sin embargo, bueno, eso no quita el hecho que mediáticamente conviene magnificar cualquier acción de Rusia para Occidente, para el hecho de tener presente, como decía el colega, tener presente a Rusia como una amenaza que permita justificar simplemente pues seguir financiando una guerra que ya le está saliendo muy caro a Occidente, y bueno, que justamente seguir manteniendo el nivel de atención de la opinión pública, ¿no? Entonces ese es el punto. Yo creo que a nivel militar, y por eso es importante en este sentido seguir, digamos, las declaraciones, o sea, es muy diferente la cobertura mediática que se dio de en diferentes países de lo que dijeron las autoridades militares o lo que dijo el Pentágono, para ser más preciso, ¿no? Entonces, justamente en ese sentido, siempre hay más cautelas de las autoridades militares, porque ellos lo ven todo en un sentido estratégico militar. Entonces, ahí, para leer esto, pues es importante siempre ver lo que dicen los militares de ambos lados y evitando un poco, porque los medios van a magnificar, y por supuesto, bueno, Zelensky es un circo ya, porque justamente ya presuntos hechos fuera completamente de cualquier posibilidad, ¿no? De cualquier realidad.
Hablando de estos artículos, Maximiliano, incluso vimos que desde el Pentágono en Estados Unidos se mencionó una eventual posibilidad de invocar el artículo 5 pues de la alianza, que ya indica un ataque contra un miembro pues de la organización basados en un ataque contra todos, ¿no? De alguna manera, y te pregunto, ¿se hizo una especie de humareda antes de tiempo o se actuó moderadamente con relación a este artículo específicamente, tomando en cuenta que pues el estipulado de la Alianza Atlántica de que pueden intervenir de inmediato con sus fuerzas para defender a un miembro atacado? Creo que va en relación con la primera pregunta. Yo creo que desde el minuto uno la OTAN ya sabía que esto había sido un error de Ucrania, o en todo caso un error y no un ataque deliberado. Entonces se recurre también a no solamente a atemorizar a la población, sino también a que por un lado respalden la acción de la OTAN, que es armar a Ucrania, para que se sientan seguros y que van por el camino correcto, el hecho de apoyar esta guerra que para desgastar a Rusia, y por el otro lado bueno, soportar, como dije antes, las pérdidas económicas y el invierno duro, y también la crisis energética y la suba de los precios de los alimentos y en general de todos los productos. Entonces, de esta manera los países europeos se sienten protegidos, y por otro lado me llama la atención que no se utilizó la misma vara con el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, con el que se transporta el gas ruso a Alemania. Digamos, no lo consideraron un ataque, no dijeron que iban a investigar, se culpó al principio a Rusia, pero en ningún momento hubo pruebas concluyentes de quién fue el autor, y a quien más le conviene que esto suceda, que el ataque del Nord Stream, es Estados Unidos, porque es el que le está vendiendo gas a Europa. Entonces Europa está callada, acatando las decisiones de Estados Unidos, y el que más se ve perjudicado es tanto Rusia como Europa en este intercambio de gas. Y entonces se intenta ver, por un lado, el apoyo de la opinión pública a la guerra de Ucrania, y por otro lado mostrar a la OTAN como la máxima representante de la seguridad europea ante un eventual desborde de Rusia en la guerra. Ahora, Rolando, ya en esta tensión escalada de por sí, tomemos en cuenta también ya el tiempo que lleva desde febrero, ya casi va para el año. ¿Qué precedentes marca lo ocurrido con este misil de aquí en más en el desarrollo del conflicto y sobre todo la actuación desde ambos actores, desde ambas partes? Bueno, la estrategia y la táctica es algo que van cambiando siempre a lo largo de un conflicto, ¿no? Entonces no es algo, y justamente en este sentido una cuestión importante para Occidente es mantener la atención de la opinión pública, el hecho de que les permita seguir financiando y seguir dando, bueno, y sobre todo Estados Unidos, ¿no? Porque creo que más allá de que Europa se ha negado a manifestar una posición separada de Estados Unidos, pero el interés europeo, digamos, va en un sentido diferente de lo que iría el sentido estadounidense. Sin embargo, a Estados Unidos le conviene claramente alargar un conflicto, le conviene un conflicto militar en el cual no son sus soldados los que están cayendo y son ellos los que proveen las armas, y además serían los que beneficiarían justamente de nuevos acuerdos de gas en el cual venderían gas mucho más caro a los europeos, ¿no? Entonces, para ellos es un escenario ideal, están confrontando a uno de sus dos principales rivales a nivel geopolítico y sin tener que exponerse, ¿no? Entonces, por eso para ellos, además de que les permite conocer, probarse contra el arsenal ruso a diferentes niveles, sin exponerse ellos directamente. Entonces es un escenario que para ellos van a intentar prolongarlo para debilitar a Rusia lo más posible, ¿no? Entonces por eso, en ese sentido, podemos esperar otro tipo quizás de eventos cuando quizás disminuye la atención de la opinión pública, van a encontrar algo más, ¿no? Entonces siempre como suele aparecer, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? No lo sabemos. Habrá que ver también cómo va evolucionando el conflicto también, porque al final de cuentas el conflicto desde el punto de vista militar ha tenido varias facetas, entonces y justamente entre todo eso pues se irán viendo nuevas acciones y contrarreacciones desde el punto de vista político y mediático. Ahora, Maximiliano, revisemos las reacciones internacionales tras el incidente, porque han sido variadas. Hasta el G7 pues debatió la situación actual, y desde el G20 en Bali llegaron reacciones de los líderes, pero causa atención precisamente que el incidente ocurrido
haya pues sucedido al mismo tiempo que estos líderes y presidentes de las potencias económicas estaban reunidos en Indonesia y en donde además vimos que el tema de Rusia y Ucrania eclipsó de alguna manera o prácticamente la agenda de debate. ¿Cómo poner el foco de análisis en este sentido? Yo creo que en realidad que es cierto, llama la atención que haya sucedido al mismo tiempo de la cumbre del G20, pero yo creo que si Occidente o la OTAN intenta lanzar un ataque de falsa bandera para culpar a Rusia, por ejemplo, una bomba sucia o una bomba nuclear o un ataque sobre un país de la OTAN, no va a ser este pequeño ataque en un sector rural de Polonia, pese a que hayan muerto desafortunadamente 2 personas, sino que va a ser algo más importante para poder involucrar a Rusia directamente. Pero actualmente no creo que ese sea el escenario, porque recordemos que en Turquía hace pocos días se reunieron representantes de la inteligencia norteamericana y la inteligencia rusa para pactar una no intervención nuclear en Ucrania, ni de la OTAN ni tampoco de Rusia. Entonces yo creo que, como decía mi colega, se intenta alargar la guerra por parte de Estados Unidos, porque eso le permite lograr mejores acuerdos de gas y ellos no se exponen militarmente, pero por otro lado no quieren ver que se descontrole el escenario bélico en una guerra nuclear o una bomba sucia con radiación nuclear, porque eso sería mucho más complicado de contener. Entonces yo creo que si se llega al escenario de una falsa bandera va a ser algo mucho más importante y más sofisticado, y si Rusia, como dijo el presidente Putin, tiene que lanzar alguna bomba nuclear táctica sobre el terreno bélico, no sobre la población civil, eso va a ser un escenario mucho más extremo. Por eso, por otro lado, Estados Unidos está preparando un escenario en el cual pueda llegar a haber una negociación directa entre Ucrania y Rusia, algo que Ucrania se niega desde la visita de Boris Johnson a mediados de año, se niega a pactar con Rusia hasta que Putin salga del poder, según dijo el presidente Zelensky. Pero ante los recientes avances ucranianos sobre algunas provincias en el terreno, Estados Unidos está preparando en algún momento un diálogo de paz, y está preparando la opinión pública para eso. Así que yo creo que por ahora no se va a ver una escalada como la de Polonia, ni tampoco un ataque de falsa bandera, por lo menos por ahora no lo veo. Bueno, lo cierto es que mientras tanto el envío de armas a Ucrania por parte de Occidente se mantiene, no para. Las sanciones contra Rusia pues siguen allí generando ese efecto rebote, particularmente en Europa. Y Rolando, vimos también o veíamos que algunos líderes como el británico Rishi Sunak y Justin Trudeau de Canadá, por ejemplo, seguían en esa postura de señalar a Moscú como el gran culpable de todo, más allá de que este misil, este proyectil no haya sido ruso. Entonces, ¿cómo entender aquí las posturas de estos países en particular que lejos de quizás apostar o buscar las vías para un diálogo ya cuando se va a cumplir casi un año desde que iniciara todo esto, pues siguen allí con el dedo acusador y quizás algo que motiva a que se siga extendiendo de aquí en más en el tiempo el conflicto? Bueno, hay que entender, y esto era claro desde antes de que iniciara el conflicto, la única salida de esto va a ser a través de un acuerdo político, ¿no? Entonces ahí, porque el otro escenario sería la aniquilación de alguna de las dos partes, un escenario que es imposible. Entonces, en ese sentido, tiene que haber un acuerdo político. Lo saben perfectamente en Occidente, lo saben en Estados Unidos, lo saben incluso en Ucrania, solo que Ucrania responde a un guión que les dan, digamos, ¿no? O sea, Ucrania responde, Ucrania no, digamos, porque Ucrania no es las autoridades ucranianas, porque digamos responden al guión de quien, como se dice en muchos lados, el que paga manda, ¿no? Y en este sentido, quien financia, quien da todo el dinero es Estados Unidos, es el que, por supuesto, les los asusa para que se mantengan ahí en una posición de cero negociar. Entonces, tiene que haber un acuerdo político, y en ese sentido, para llegar, cuando se sentarán a esas mesas de negociaciones, será porque alguno de los dos realmente quiere obtener algo, y porque, ya vieron que ya no es mantenible su posición. Entonces, en ese sentido, si Ucrania estuviera pensando, si el gobierno ucraniano estuviera pensando en términos de estabilidad para su población, estaría buscando un acuerdo político en vez de buscar una guerra que puede durar, digamos, porque para Ucrania va a ser siempre más costoso una guerra larga que para Rusia, va a haber un efecto mucho más terrificante para su población y para sus militares, y en ese sentido pues se tendría que buscar un acuerdo. Entonces, Washington, cuando vea que es el momento, pues va quizás soltar la rienda, decir, ya es el momento de negociar,
y ellos va a ser Washington quien diga en este momento se tiene que aceptar, más allá de todo lo que diga Zelensky, más allá de que el Parlamento diga que con Putin no se negocia, etcétera. Al final de cuentas, cuando llegue la línea de Washington se tiene que llegar a un acuerdo, así va a ser. Sin embargo, todavía no se llega a ese punto, ¿no? Que todavía se está tratando de ver hasta qué punto se puede extenuar más al otro rival, no, pero bueno, justamente eso al final de cuentas no se está considerando, pues, que quien más sufre, al final de cuentas, son todos los pueblos que sufren la guerra y los soldados están involucrados. Así es, mientras otros, bueno, siguen allí obteniendo el beneficio de la venta de su gas y sus hidrocarburos. Gracias, Rolando, gracias, Maximiliano, por habernos acompañado en este análisis el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, hasta pronto. Allí el panorama de la voz de nuestros analistas. Lo cierto es que, bueno, más allá de las conclusiones de qué podría haber sido un error técnico y no un misil ruso, como expresamos, o como expresaron, mejor dicho, unos 6 países de la OTAN tras sostener conversaciones, se conoció que la Alianza Atlántica tampoco tendría previsto introducir una llamada zona de exclusión aérea en Ucrania. Así cerramos este análisis el día de hoy. Mañana estaremos abordando el nuevo atentado terrorista en Irán. Allí pondremos el foco y las incidencias. Buena jornada como siempre. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana en Detrás de la Razón.